Sí, vamos a hablar sobre la Buenas competitividad tardes, de la empresa. Inge. Para los que llevaron conmigo el año antepasado mercadeo, pues tal vez les pueda parecer un repaso, ¿no? Y los que no, pues tal vez vieron este tema desde un enfoque diferente o vieron algunas otras definiciones o ejemplos. Entonces, como les digo, para algunos va a ser un repaso, ¿verdad? O de repente para la mayoría. Bueno, ¿qué es competitividad? Pues nosotros podemos tener una idea y pueden encontrar muchas definiciones ustedes en internet, en los libros o si platican con alguien más. Entonces, podemos definir competitividad como la capacidad para luchar por un objetivo en condiciones de igualdad. Esto último en empresarialidad casi nunca es cierto, ¿verdad? No es muy difícil que estemos en condiciones de igualdad. Podemos estar en condiciones de igualdad ante la ley. En Guatemala no tanto, ¿verdad? Ahí la ley, como dice un dicho, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿verdad? Entonces, estar en condiciones de igualdad en empresarialidad, eso es casi imposible. Siempre, sobre todo cuando, en nuestro caso, que vamos a iniciar un proyecto, un negocio, que lo estamos desarrollando por primera vez en la mayoría de los casos, ¿verdad? Nos vamos a insertar a un mundo donde hay muchos competidores que tienen muchos recursos, mucha experiencia, mucho conocimiento del mercado y de todo el entorno y muchos contactos a veces, ¿verdad? Muchos contactos con autoridades y con actores claves. Entonces, esto va a hacer que no estemos en una situación así. Vamos a estar en una situación de desigualdad y desigualdad desfavorable, ¿verdad? La mayoría de los casos. Entonces, pero si tenemos esa capacidad de luchar por un objetivo, ¿verdad? Puede que tengamos ciertas características de competitividad. Otros dirán, pues es una capacidad para librar obstáculos, se puede definir de esa forma también. En el mercado, en los negocios, hay diferentes formas de librar ciertos obstáculos eh, y eso puede ser una ventaja en determinado momento, ¿verdad? Ver las cosas diferentes y buscar caminos diferentes para lograr llegar a donde uno quiere llegar, a la meta, a los objetivos, a las metas de ventas o a las metas de rentabilidad, de ganancias, ¿verdad? Entonces, eso puede ser también, lo podemos definir como competitividad. Pero si vamos ya un poco más allá, en cuestiones de eh, empresarialidad, ¿verdad? Podemos decir que una organización o nuestro negocio va a ser competitivo o nosotros mismos seremos competitivos cuando tenemos la capacidad de por lo menos mantener, ¿verdad? Competitivas o diferenciales. Si ojalá, más allá de mantenerlas, las podemos ir mejorando sistemáticamente, mucho que mejor. Pero si por lo menos tenemos una ventaja competitiva que nosotros la podemos mantener, ¿verdad? Con respecto a nuestros demás competidores, entonces eso podría ser, eh, esa va a ser nuestra competitividad desde un punto de vista empresarial, ¿verdad? Eh, una ventaja competitiva o diferencial, se usa como sinónimo, va a permitir alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en un entorno económico, en un entorno de mercado. Es decir, el tener al menos una ventaja o una serie de ventajas competitivas nos va a permitir estar dentro del mercado. Es importante, cuando las empresas cierran o uno se sale de un negocio, es porque en la mayoría de los casos, dejó de tener alguna ventaja. Y entonces se encuentra ante una situación, como generalmente no estamos en condiciones de igualdad, sino que desfavorables, ¿verdad? Dejamos de perder esa capacidad de que una buena cantidad o un grupo necesario de consumidores nos vean como la mejor alternativa para satisfacer sus necesidades. Entonces, ahí es donde normalmente las empresas empiezan a salirse del mercado. También puede ser por desorganización
o negligencia de los dueños o de las personas que están trabajando en esa empresa, ¿verdad? Pero pensando que no es eso, sino que más bien es una situación de no poder competir porque no tenemos ventajas competitivas. Entonces, tratar de identificar esas ventajas es muy importante, tanto las que uno pueda tener como las que puedan tener nuestros competidores. Ahora, pues, ¿qué es una ventaja diferencial o competitiva? ¿Verdad? Eso va a ser cualquier característica de la organización o de la marca que el consumidor considere conveniente para él mismo y que sea distinto de la competencia, ¿verdad? Es decir, o por lo menos de la mayoría de los competidores. Entonces, cualquier característica, siempre y cuando el consumidor, o sea, esté desde el punto de vista del consumidor. Yo puedo creer que tengo una ventaja competitiva, pero tal vez los demás no lo creen, los consumidores no consideren eso como una ventaja competitiva. Tal vez ellos van a ver esa situación como algo normal o como algo que no representa valor para ellos. Entonces, yo puedo pensar que mi producto es de buena calidad y que la calidad es lo bueno, pero tal vez al consumidor no le interesa. O yo puedo pensar que mi producto, por ser orgánico y natural, es lo que el consumidor quiere, pero tal vez a él no le interesa eso, sino que más bien le interesa un precio cómodo, ¿verdad? Entonces, para nosotros, que sea orgánico, que sea natural, que sea saludable, tal vez es lo más importante, pero de pronto al consumidor, eso no es lo que le interesa realmente. Él anda buscando tal vez otras cosas. Por eso es que es muy importante ir conociendo al consumidor, a nuestros clientes, ¿verdad? Irlos conociendo para ver qué es realmente lo que ellos valoran. Entonces, siempre, siempre es desde el punto de vista del consumidor. Nosotros tenemos que tratar de investigar cómo piensa la gente, cómo piensa el consumidor, y en base a eso tratar de buscar si podemos ofrecerle una ventaja competitiva o algo que nos haga ver diferentes ante los demás. A veces la forma de encontrar esto, lo más normal, o no lo más normal, sino como debería ser es haciendo encuestas. Actualmente, hacer encuestas a través de internet está muy de moda, ¿verdad? Plantear ahí en Google Forms o en otras plataformas, presentar uno sus interrogantes, sus preguntas y ver que alguien las llene un grupo de consumidores, ¿verdad? Entonces, digamos, de alguna forma se ha ido simplificando esto. Ya desde un punto de vista más avanzado tecnológicamente está la minería de datos. Es decir, todo lo que hacen las empresas o las grandes firmas tecnológicas para descubrir cómo es que uno piensa. ¿Y cómo es que lo hacen? A través de internet, es viendo qué sitios visita uno. Entonces, digamos, si uno empieza a abrir sitios de carros, de camionetas, o de viajes al Caribe, o viajes a Europa, o empieza a visitar algún tipo de página donde esté algún artículo en especial, artículos tecnológicos, entonces le empiezan a enviar a uno, lo van registrando eso, y entonces le empiezan a enviar a uno más información, más publicidad sobre esos productos, ¿verdad? Entonces ahí van más o menos ellos conociendo, no más o menos, bastante bien, van conociendo cómo piensa uno. Así fue como han interferido o han más bien, no interferido, bien, han interferido, pero también han, vamos a ver cómo es la palabra que yo quisiera usar, han hecho que mucha gente o han provocado, digamos, de cierta forma, que la gente o que un candidato gane en unas elecciones. Eso se dio en Estados Unidos, se dio en Gran Bretaña cuando lograron votar para que se salieran de la Unión Europea. Entonces fue a través de minería de datos, encontrar
mucha forma, exactamente quiénes pensaban de una forma y quiénes pensaban de otra, y dirigir la publicidad o los mensajes directamente a esas personas, ¿verdad? Entonces, es algo que ha ido evolucionando mucho. Tiene un gran mercado, eso de la minería de datos, encontrar los datos de cómo piensa la gente, tiene un gran valor para las empresas, porque así es como van a desarrollar sus productos y los van a ofrecer a grupos de personas bien específicas para no malgastar recursos, ¿verdad? Entonces, es eso, voy a entender cómo piensa el consumidor, ¿verdad? No es como yo creo que yo tengo la ventaja, ¿verdad? Hoy les voy a pedir que hagan un ejercicio un poco desde este punto de vista, que traten ustedes de identificar cuáles creen que podría ser una ventaja competitiva, tanto de los consumidores, perdón, de los competidores, como el producto o el negocio de ustedes, ¿verdad? Idealmente, pues habría que ir a hacer una encuesta o tratar de investigar con los consumidores, pero va a ser un ejercicio un poco de pensar en eso, ¿verdad? Por si de pronto no tienen datos o no tienen cómo ir a hacer esas consultas. Bueno, la competitividad empresarial, pues vamos a decir que es el conjunto de ventajas, como la calidad, la atención al cliente. De pronto podría ser la investigación, aunque eso está un poco en duda, si realmente es parte de la competitividad empresarial. Sí, sí puede ser, ¿verdad? El que conozca a su consumidor, el que conozca a sus competidores, les da competitividad empresarial. El precio y otros factores que van a permitir que una empresa sea diferente a los demás. Entonces, vamos a decir que esa es otra forma de definirlo, ¿verdad? Como el conjunto de ventajas, ¿verdad? Que permiten que una empresa se vea diferente a las demás, ¿verdad? Y hay dos aseveraciones aquí. La primera es que una empresa es más competitiva que otra si a un mismo precio, es decir, si el precio no puede cambiar porque está tan definido en el mercado que ese es el precio que corre y no se puede cambiar, entonces una empresa va a ser más competitiva si logra ofrecer sus productos, si logra que sus productos generen más satisfacción, ¿verdad? Si logra que sus productos ante los ojos del consumidor lo vean como algo mejor, ¿verdad? Cuesta lo mismo, pero ese es mejor, ¿verdad? Cuando llegar a eso es un hitazo, ¿verdad? Que la gente diga, mire, ese vale lo mismo, pero es mejor que el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a preferir? Lógicamente, el mejor, aunque el precio sea igual, ¿verdad? Es decir, no puede hacer que baje el precio, ¿verdad? Es muy difícil que suba también, entonces siempre se va a ir por el mejor. Y la otra forma de verlo es muy similar, pero una empresa es más competitiva si a una misma calidad, ¿verdad?, es capaz de ofrecer un producto de menor precio. Aquí la situación es que todas las empresas ofrecen una calidad similar. Y eso es muy normal en productos agrícolas, ¿ya? O productos agropecuarios. La calidad es muy similar. Yo llevo con un camión de tomate ¿cómo se llama? Al mercado y mi producto es muy, muy similar a lo que llevan los otros camiones. A menos que llevara un camión sobremaduro o otra persona llevara un camión de tomate verde, ¿verdad? O muy zarazo, entonces habría una diferencia en calidad. Pero de ahí, ¿verdad? El producto es muy similar. Los que cultivan arroz o los que cultivan maíz, el producto que llevan al mercado es muy similar. Entonces, la calidad básicamente es la misma. Y entonces ahí nada más es quién puede ofrecer a un menor precio. Si uno quiere desplazar a un consumidor, a un competidor. ¿Y cómo puede uno ofrecer a un menor precio? Uno no debe sacrificar su ganancia, uno no debe sacrificar su rentabilidad, ¿ya? Porque ese producto va a ser muy difícil de recuperar un precio. Pero sin embargo muchos lo hacen. ¿Y qué es lo que hacen para ofrecer a una misma calidad a un menor precio? Sin sacrificar su ganancia, es bajar los costos. Es decir, ser más eficiente para producir, ¿verdad? Entonces, por eso los procesos de producción pueden ser una ventaja
competitiva. Aunque a veces este tipo de ventajas el consumidor no las aprecia completamente, no las logra identificar completamente. Recuérdense que al principio les dije, es desde el punto de vista del consumidor, ¿verdad? ¿Cómo lo ve el consumidor? A través de un precio más bajo. Mira, estos son la misma calidad, pero el precio es menor, ¿verdad? Entonces, para ofrecer un menor precio, sí y solo sí, uno puede producir de una forma más barata, ¿verdad? Si fuera necesario bajar el precio. Idealmente no hay que tratar de bajar el precio, o debería ser uno de los últimos recursos. Lo mejor es dar un mejor servicio, dar un servicio más personalizado, para que uno sea siempre preferido ante los demás, ¿verdad? Competir contra una empresa muy grande, la mejor forma de hacerlo es con un servicio más personalizado, porque a una empresa grande le cuesta más eso. Una empresa grande es como un elefante grande, ¿verdad? Le cuesta moverse. Entonces, un animal un poco más pequeño es más ágil. Entonces, tratando de hacer esa analogía, ¿verdad, jóvenes? Entonces, lo último en sacrificar debería ser el precio, ¿oye? Y la rentabilidad también. Hay que cuidar eso en los negocios. Bueno, y hablemos un poco de posicionamiento en el mercado. Posicionarse en el mercado, recuérdense que es posicionarse en la mente del consumidor. El posicionamiento del mercado es la imagen que tienen las personas o que se han creado las personas en sus mentes sobre un producto relacionado o comparándolo con otros productos, ¿verdad? Con los cuales se va a competir directamente. Por ejemplo, ustedes pueden tener una imagen de qué pizza es la mejor y lo van a comparar con Pizza Domino's, Pizza Hut, Pizza Telepizza, alguna pizza local que estén por ahí o artesanal que estén produciendo ahí cerca de la comunidad de ustedes o el pueblo de ustedes. Lo compararán con alguna pizza de un supermercado, ¿verdad? De esas que vienen para meter al microondas. Entonces, uno tiene una imagen de ese tipo de productos. Y esa imagen uno se la ha creado uno mismo, pero con una gran ayuda de las empresas a través de la publicidad que hacen, ¿verdad? Y entonces uno se crea una imagen. Y esa es el posicionamiento de mercado que le llaman. Cuando la mayoría de personas piensan que un producto es el mejor, ¿verdad? Un 80%, entonces piensa que Coca-Cola es la mejor, entonces dicen esa empresa tiene un posicionamiento de mercado del 80%. Pero es en la mente del consumidor, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen esas empresas para llegar a nuestra mente, colocarse ahí, crear ahí un lugar donde viven, ¿verdad? A través de publicidad y a través de la experiencia que nosotros nos creamos cuando consumimos ese producto. Pero hay algo muy importante. El consumidor, en promedio, en general, la mayor parte, no compran un producto porque es el mejor, sino porque ellos mismos creen que es el mejor. Y no necesariamente va a ser el mejor. Uno piensa que lo que está comprando es lo mejor. ¿Por qué? Porque uno ha creado una imagen de ese producto en su mente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el consumidor no tiene la capacidad de comparar todos los productos. Compara algunos cuantos. Tal vez ha tenido la oportunidad de consumir unos cuantos, ¿ya? Pero no puede consumirlos todos y tener en su mente una imagen de cuál es el mejor, así en una escala, ¿verdad? Tendrá unos pocos productos en su mente. Si yo les preguntara a ustedes marcas de jalea, hay un montón de marcas de jalea, pero ¿cuál tienen en su mente? Y esa primera que ustedes pensaron ahorita, ¿verdad? Eso es lo que se le llama el top of mind, es decir, el que está en la cumbre de la cabeza, traducido al español diríamos en la punta de la lengua, lo primero que se nos viene y es lo primero que decimos. Entonces, ese es el posicionamiento del mercado. Eso es lo que las empresas tratan de lograr, y si logran ubicarse en nuestra mente con una imagen positiva, entonces ya ganaron una buena parte del trabajo.
es parte del éxito de las empresas. Entonces, en otras palabras, el posicionamiento del producto en el mercado no es la cantidad de vallas publicitarias o anuncios en radio o televisión, no es la cantidad de productos en los anaqueles, sino que es el lugar que ocupa en la mente de las personas o consumidores, ¿ya? Si un 35% piensa que mi producto es el más rentable, ¿verdad? Entonces yo tengo una posición del 35%. Y tal vez sea esa la máxima cantidad, ¿verdad? Porque de pronto el mercado puede estar muy dividido. Y entonces los demás tendrán un 10, un 20, un 15, ¿ya? Pero de pronto mi empresa o mi producto es el que más sea reconocido como el más rentable o como el mejor o como otra característica que sea deseable, ¿verdad? Entonces eso es posicionarse en el mercado, ¿ya? Tener un lugar ocupar un lugar en la mente de los consumidores o de un grupo de consumidores. Y luego el trabajo es cumplir con esa expectativa, ¿verdad? Es decir, si ellos piensan que es el mejor, pues tratar de que cuando ellos consuman nuestro producto queden satisfechos y decir, sí, vuelvo a confirmar que es el mejor, ¿verdad? Entonces a esto se le llama el top of mind o estar en la punta de la lengua de las personas. Si a uno le preguntan, ¿cuál es la mejor marca de carro? ¿Qué carro es mejor? Esa marca en la que ustedes pensaron es la que está en el top of mind de cada uno de ustedes. Si hiciéramos una encuesta, probablemente, aquí en Guatemala es muy probable que Toyota salga como la mejor o esté en el top of mind, ¿ya? Si preguntamos, hacer una pregunta de gaseosas, tal vez Coca-Cola es la que domina, ¿verdad? Aunque lo que más se vende en Guatemala es Pepsi-Cola. Pero en la mente del consumidor, como la mejor gaseosa, está Coca-Cola. Y así podríamos ir preguntando, ¿cuál es la mejor pasta de dientes? ¿Cuál es el mejor desodorante para hombres o para mujeres? Y entonces ahí se va desarrollando esa fidelidad hacia un producto. Entonces, al principio eso costará mucho, como les digo, las empresas más grandes invierten mucho en publicidad, invierten mucho en decirnos a través de diferentes medios que ellos son los mejores, ¿verdad? Y nosotros, pues, de alguna forma les vamos creyendo, ¿verdad? Hasta que compramos o probamos un producto nuevo y nos convence de que estábamos equivocados, ¿verdad? Entonces cambiamos de opinión. Eso cuesta, por supuesto, ¿verdad? Bueno, ¿qué imágenes se forma uno en la mente sobre los productos si es algo novedoso, ¿verdad? Por ejemplo, cuestiones de tecnología, teléfonos, televisores, y otras cosas. Si es caro o costoso. Hay productos que tienen muy asociado lo que es caro, ¿verdad? O el precio. Yo cuando trabajé en ventas, empecé vendiendo, o en la empresa tenía un nematicida, que era el más caro de todos. Y así lo reconocía la gente, ¿verdad? Buenísimo, sí, muy bueno, muy efectivo, pero tenía dos grandes problemas, muy caro y muy peligroso, era altamente tóxico. Entonces el manejo tenía que ser muy cuidadoso. Y entonces nosotros teníamos que batallar con eso. Y yo recuerdo que cuando llegaba a las fincas de café para ofrecer el producto, me decían, es que ese tu nematicida es el Rolls Royce de los nematicidas. O sea, es carísimo, muy bueno, pero carísimo, ¿va? Y en la época que yo llegué, el café tenía mal precio, entonces me costó mucho vender ese producto. Hicimos una estrategia para venderlo solo en almácigo, ¿verdad? Diciendo, mire, cuide su inversión inicial y ahí va a usar poco, pero bueno, ¿verdad? Entonces, de alguna forma se explotaba eso, ¿verdad? En productos lácteos, jóvenes, los que estén trabajando proyectos de productos lácteos, bajarle el precio a un producto de buena calidad es uno de los peores errores que uno puede hacer. El precio está muy asociado a la calidad. La gente rápidamente piensa, cuando le ofrecemos un producto lácteo barato, que ese producto es de mala calidad, ¿ya? No sacrifiquemos la percepción que pueda tener alguien ofreciéndole, estoy hablando de productos lácteos, cárnicos también puede ser, ofreciéndole algo barato, porque es una asociación casi que instantánea. El subconsciente, ¿ya?, de la gente rápido piensa en que el producto es malo, ¿ya?
Entonces, en esos tipos de productos hay que mantenerse más o menos en el precio. Si uno le puede subir un poquito, ¿verdad? Se puede también. Pero generalmente la primera percepción, producto barato, producto malo, ¿ya? En otros no es tanto así. En otros la cosa va un poco diferente. A veces, pues, es malo, pero peor es nada, ¿va? Cuando no hay otro ni modo. Cuando uno logra detectar que la gente piensa así, hay una buena oportunidad porque la demanda está insatisfecha por mala calidad, ¿ya? Entonces, no hay que estar uno en eso, ¿verdad? A veces uno dice, yo soy el único en el mercado, aquí no hay ese producto, y uno empieza a descuidarse, ¿ya? Y entonces, bueno, ni modo, pues solo eso hay que consumir. Es más fino. Aquí se aplica mucho para los perfumes, ¿verdad? Ese es el más fino. En los carros también. Algunos alimentos también, ¿verdad? El alimento más fino. Es más rentable. Productos agroquímicos, fertilizantes, productos que van en el proceso productivo. Entonces uno invierte. Tal vez la unidad, tal vez el quintal es más caro por quintal, pero ese quintal va a generar más producción, entonces invertir en eso es más rentable, ¿verdad? O bien es más nutritivo o es más sabroso, ¿verdad? Esa puede ser también una cuestión de cómo la gente percibe los productos y los aloja en su mente con ese tipo de imágenes, ¿verdad? Este es el más sabroso, ese es el helado más sabroso, ¿verdad? Entonces dicen, prefieren ese helado, es un poquito más caro, pero es más sabroso, ¿verdad? Y el día que yo me quiero dar un gustito, entonces voy a consumir de ese helado o de esa pizza o de esa hamburguesa o de ese refresco, en fin, ¿verdad? Entonces, también eso es una imagen que se crea. ¿Qué estrategias usan las empresas para posicionarse en el mercado? O sea, en la mente del consumidor. Pues por la calidad. Esa es siempre una imagen que uno desea. Pero la calidad es un concepto muy amplio y muy ambiguo y muy subjetivo. Para alguien la calidad de un carro Toyota es muy buena, para alguien más no, ¿verdad? Alguien dirá, no, es mejor el Volkswagen o mejor el Mercedes-Benz. O dirá, bueno, una Hyundai es bastante buena, ¿verdad? Para el dinero que yo tengo. Entonces, la calidad es algo muy subjetivo. Por celebridades, como la Pepsi, ¿verdad? Para hacerle promoción a sus productos, a sus bebidas, contrata celebridades, deportistas, artistas, cantantes, ¿verdad? Que dicen o que salen en el anuncio tomando Pepsi o que salen bailando y diciendo al final Pepsi es lo mejor. Entonces es una forma de posicionarse en la mente del consumidor también, ¿verdad? Uno hace una asociación. El éxito de Ronaldo con tomar Pepsi, el éxito de Messi con tomar Pepsi, es una asociación inconsciente, pero puede ser efectiva. Por valor o precio también, ¿verdad? ¿Cuál es el que más valor tiene? ¿Qué producto da más valor o tiene mejor precio por lo que yo pago, cuánto obtengo, ¿verdad? Si me soluciona problemas o no. Esto estamos hablando de medicina veterinaria, por ejemplo, de productos agroquímicos, de servicios técnicos, ¿verdad? El servicio técnico que puede dar un profesional de la agricultura o de veterinaria o de otra carrera. Por estatus social, ¿verdad? ¿Por qué se compra a veces cierto tipo de ropa? Por dar cierta imagen. ¿Por qué asisto a ciertos restaurantes? Pues por dar cierta imagen también, por guardar cierto estatus social. Porque hay gente que se inscribe a un club donde solo entra gente muy exclusivo, ¿no? Entonces es por eso también. Amigable con el medio ambiente, muchas empresas están tratando de relacionarse con esto, de que la gente vea su producto como algo amigable con el medio ambiente. Algunas empresas como grandes productores de café, de palma africana, entre otros, han estado desarrollando campañas para posicionarse en la mente de la gente
como que son amigables con el medio ambiente, y a través de Instagram logran es una buena herramienta para ellos, ¿verdad? Toman fotos de algunos animales silvestres y flora silvestre que se va desarrollando en el bosque de café, digamos, y en las plantaciones de palma africana. Entonces dicen, miren, ahí la fauna silvestre pues se puede desarrollar, ¿verdad? O mi producto pues no usa muchos plásticos, no, los envases o los empaques son biodegradables, entonces tratan de desarrollar eso. Por antigüedad, el producto más antiguo tiene cierta imagen en la mente de la gente también como algo bueno, ¿verdad? Bayer todavía le ayuda mucho eso, ¿verdad? Si es Bayer es bueno, y los productos Bayer, muchos son de los primeros que vinieron a Guatemala y se siguen usando simplemente porque la gente ya los conoce, ¿verdad? Por responsabilidad social, también las empresas tratan de decir, miren, nosotros pagamos nuestros impuestos, cumplimos con las leyes laborales, cumplimos con todos los reglamentos, en fin, ¿verdad? Somos responsables socialmente. Y encima de eso también hacemos un poco de beneficencia, ¿verdad? Entonces tratan de dar esa imagen. Por el desempeño, en esto hablamos de maquinaria, de algunos productos agroquímicos también. Por beneficios, esto es cuando uno, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que tratan de decirnos, bueno, si usted consume con tarjeta de crédito, pues va a tener estos beneficios, ¿verdad? Puede acumular puntos o millas, y luego viajar o cambiarlas por algún producto. Por el lugar de origen, esto es bien importante, bien jóvenes. ¿Con qué materia prima o de dónde viene la materia prima con la que se fabrica un producto? ¿Ya? Si tomamos las mejores naranjas para hacer el jugo de naranja, bueno, la naranja que viene de Rabinal, por ejemplo, considerada una de las mejores. Aunque la mayor parte de la naranja viene en Guatemala, la que se consume viene de Honduras. Entonces, pero normalmente aquí en Guatemala tenemos cierta preferencia por productos de origen extranjero. Y sobre todo si viene de Europa, de Alemania, la materia prima, o de Estados Unidos, de Japón, consideramos que es mejor que si viene de China o de la India o de México, por ejemplo, ¿verdad? O de Brasil. Y por estilo de vida, pues eso es una estrategia, posicionarse en la mente de muchos consumidores que ahora están tratando de llevar un estilo de vida más saludable, ¿verdad? Entonces, comer productos más naturales, más orgánicos, fabricados en forma amigable con el medio ambiente. Se pueden combinar varias de estas estrategias, no solo es una, ¿verdad? Pueden usarse más de una para ir posicionándose en el mercado. Bueno, ¿y en qué fuentes podemos encontrar ventajas competitivas? En la forma o los procedimientos para elaborar el producto. Esa puede ser, siempre y cuando podamos demostrarle al consumidor cómo hacemos las cosas y que ellos lo vean como algo bueno. ¿Por qué en McDonald's y en esos lugares las cocinas están abiertas? ¿Verdad? Ellos están tratando de demostrar que hacen las cosas de una forma higiénica. Uno ahí, cuando se para enfrente del mostrador, se da cuenta cómo están haciendo las hamburguesas. Si el joven tiene, o la señorita tiene guantes, ¿verdad? Que hay una persona diferente cobrando, tocando el dinero, y es diferente al que está cocinando o sirviendo la comida, por ejemplo. Entonces, esa es una cuestión que uno lo ve, ¿verdad? Y para el consumidor es importante, es una ventaja competitiva. ¿Cómo se compone un producto, verdad? También, ¿cuáles son los elementos que lo componen? Por eso, muchas empresas hacen mucha publicidad sobre que su producto está conformado por 100% productos naturales, que no lleva preservantes, que no lleva colorantes, en fin. La materia prima utilizada, lo que les decía, el origen, si es europeo, si es de Estados Unidos, se considera bueno. El precio de reventa, por ejemplo, Toyota tiene muy buen precio de reventa, Hyundai y Kia no muy buen precio de reventa, ¿verdad? Es decir, no hay mucha gente que quiera comprar un
un Hyundai usado de repente, o sí lo compran, pero el precio que pagan no es muy bueno, no es muy alto, comparado con Toyota, por ejemplo. Los servicios asociados a la compra. La gente compró y después le damos un servicio extra, ¿verdad? Que se le pueda dar sin que sea algo muy caro. También la gente lo puede ver como algo muy bueno. El respaldo técnico, si nosotros vamos a vender servicios técnicos, pues hacer una visita extra a la finca, ¿verdad? Le cobré por la primera visita, pero mire, la segunda no le voy a cobrar, o cobro la mitad, ¿verdad? Entonces, eso puede ser también, o llamarle por teléfono, o tener una conferencia, ¿verdad? Mire, explicarle, haga esto, haga aquello. La logística de distribución y administración también puede ser algo bueno. Por ejemplo, las empresas que mandan su producto a través de cargo expreso, ¿verdad? Eso lo pueden ver como algo bueno al consumidor. Si dice, mire, sobre todo cuando son redistribuidores, hago un pedido y al otro día a las 9 de la mañana lo tengo aquí en mi negocio y ya lo puedo empezar a vender, ¿verdad? Entonces esa logística que tienen para entregar producto también puede ser una fuente de ventaja competitiva. Y algo muy importante, jóvenes, la ubicación del negocio, ¿verdad? Y recuerden, no parking, no business. Si no tienen parqueo, no van a vender mucho, sobre todo si sus clientes andan en carro, ¿verdad? Se necesita una área donde se puedan parquear, que sea amplia y segura, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, me voy a parquear ahí y sé que no me van a robar el carro o me lo van a abrir y le van a robar algo. Entonces eso es muy importante. ¿Dónde están ubicados los negocios? De preferencia, si a ustedes algún día van a poner un local comercial, que sea en el primer nivel, ¿sí? En el primer nivel siempre es lo más ideal, si es en un edificio. El segundo piso ya no tanto, el tercero no digamos, ¿verdad? Hay algunos negocios que se prestan para estar en un tercer piso, pero la mayoría no. También antes, todavía se menciona en un supermercado, en un centro comercial, perdón. El negocio mejor ubicado es aquel que está cerca de la entrada del supermercado, sobre todo si el supermercado es Spice o Walmart, ¿verdad? Los que están cerca de la entrada son los que tienen más ventaja competitiva. La gente va principalmente al supermercado y de paso compra otras cosas, ¿ya? Pero principalmente va por eso. O cerca de la entrada de un restaurante que tenga mucha clientela. Ahí también es un buen lugar. Entonces la ubicación, hay que buscar si uno puede tener un lugar bien ubicado. Bueno, jóvenes, esas serían la presentación. Y solo para recordar, una ventaja competitiva es buena si ayuda a la empresa a ser exitosa en el largo plazo. Hay ventajas competitivas que son para el corto plazo y son necesarias hacerlas, ¿verdad? Pero hay que buscar aquellas que nos pueden ayudar en un tiempo más largo, más prolongado. Entonces, esto sería la presentación y la tarea es esta: identificar por lo menos una ventaja competitiva de 3 competidores contra los que ustedes van a competir o estén compitiendo. Una de cada uno de ellos. De 3 competidores, por lo menos una. Luego, identificar por lo menos una ventaja competitiva a corto plazo que podrían desarrollar ustedes como parte de su proyecto o negocio. Y otra de largo plazo, ¿verdad? Esa sería la tarea, no está muy complicada. Hay que ir un poco a salir a ver qué le ven ustedes a sus competidores, ¿verdad? Si pueden consultarle a algunos clientes también, a ver qué piensan ellos de su producto o de su negocio. Magnífico, ¿verdad? Y entonces esta sería para entregarlo de mañana en 8, el próximo viernes. ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas? Diga. Sí, la garantía puede ser una ventaja, es decir, el que la gente sienta esa seguridad o tranquilidad de que el producto le va a tardar bastante tiempo, ¿verdad? O que si se le falla, pues se lo van a cambiar o se lo van a reparar, ¿verdad?
¿Otra duda? Por ejemplo, si los que quieren vender suculentas, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser, mire, ya sé quién me compró las suculentas, y logran ustedes tener el teléfono de esas personas, o de frente llamarle, va, mire, ¿cómo está su plantita? Y, ay, fíjese que está un poco marchita o está un poco amarillita. Ay, ¿por qué no la trae? Le voy a ver qué le puedo, cómo la podemos ayudar. Tal vez le falta un poco de fertilizante o no sé, alguna enfermedad que le esté dando, ¿va? Digamos, dar ese servicio extra, ¿ya? ¿Otra duda? ¿No? Bueno, entonces yo tengo una duda. ¿Cómo va el partido? Entonces, bueno, hablamos la otra semana. Lo Entonces, estamos viendo, dije. Pero ayer Va ganando el Manchester. sí. el Manchester. Bueno, ya sabía que estaban viendo el partido y no la presentación. Mejor el del sábado, dije. Los dos. Bueno, jóvenes, entonces buen provecho y les deseo suerte en el examen de mañana también. Gracias. Feliz día. Feliz día. Ahorita les subo la tarea. Bueno, dije, estuvo muy interesante.